Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, espero que súper bien y preparado o preparada para aprender más sobre el sistema inmune. En este video voy a hablar de un resumen, voy a englobar un resumen sobre las clases anteriores. Principalmente es para los alumnos de clases presenciales, pero también para los alumnos en clases en línea no está de más aprender un poco mejor y acomodar las ideas de todos los temas que hemos visto. Y bueno, comenzamos. Los leucocitos o glóbulos blancos, que es lo mismo, si ustedes les comentan, les hablan o leen en un libro sobre glóbulos blancos, saben que son los leucocitos, o si en algún momento les hablan de leucocitos, saben que pues también se le conoce como glóbulos blancos. ¿Y qué son los leucocitos? ¿Qué son los glóbulos blancos? Pues conforman a todo el grupo de células del sistema inmune, ¿sí? ¿Y cuáles son esas células? Pues las células que hemos platicado, de las que les he platicado en las clases anteriores, como los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos, ¿sí? Todas estas células se van a encontrar dentro del vaso sanguíneo como componentes de la sangre, entonces van a estar dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Junto con los eritrocitos, que son estas células que ven aquí, ¿sí? Que son los eritrocitos. Las células color rojo son los eritrocitos. Entonces, son componentes de la sangre, pero recuerden, al grupo de las células del sistema inmune se le conoce como leucocitos o glóbulos blancos, para que no se confundan. Si en algún momento les dicen leucocitos, ¿cuáles son los leucocitos o cuáles son los glóbulos blancos? Ustedes inmediatamente van a decir, pues los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos, los basófilos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el origen de estas células? ¿De dónde se originan? ¿Sí? ¿De dónde provienen? ¿Sí? Pues los leucocitos o los glóbulos blancos se originan en los huesos largos. ¿Específicamente dónde? Pues en la médula ósea, pero resulta que el hueso tiene sus partes. El hueso compacto es la parte externa, sí, es la parte como que más dura que pueden observar de los huesos, ¿sí? Y el hueso esponjoso es la parte interna, ¿sí? Si ustedes realizaran un corte en los huesos o si en algún momento han visto la parte interior de un hueso, observan ustedes como que tiene una esponja por dentro, no exactamente una esponja, pero como que tiene espacios, pequeñitos espacios, ¿sí? Esos espacios se le conocen como trabéculas. Aquí ya en esta imagen más cercana ven cómo están todos estos espacios aquí. Por eso se le conoce como hueso esponjoso, porque tiene como estos espacios que parecieran como si fuera una esponja, ¿sí? Entonces a la parte interna se le conoce como hueso esponjoso y la parte por fuera, la parte dura, hueso compacto. El hueso esponjoso es como que una parte del hueso como que más ligeramente pues blanda. Ahora dentro del hueso esponjoso, ¿sí? Encontramos a la médula roja, o sea la médula ósea pero roja. ¿Qué pasa aquí? Que la médula ósea, ¿sí? Que también forma parte de la parte interna del hueso, se va a dividir en médula amarilla, pero la médula amarilla es la médula que pues ya su principal componente es la grasa. Y en la médula ósea roja, ¿sí? Su principal componente pues es que van a estar todas las células madre, sanguíneas madre, que van a dar origen a las demás células. Entonces, si les preguntan de dónde provienen las células del sistema inmune, pues ustedes si dicen de una manera más específica, pues se forman en los huesos largos, específicamente en el hueso esponjoso, pero el hueso esponjoso que contiene la médula ósea roja, ¿sí? Sería incorrecto que ustedes mencionaran que se forma en la médula ósea amarilla, porque pues ahí no se forman. Se forman en la médula ósea roja, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué células se encuentran en la médula ósea roja? Pues se encuentran las células madres mieloides, ¿sí? ¿Y por qué mieloides? Porque viene de la palabra griega mielos, que significa médula ósea, ¿sí? Para que lo comprendan de mejor manera. Células madre
mieloide, ¿sí? Porque mielo significa médula ósea, ¿sí? Eso es un dato para que lo puedan aprender. Ahora, ¿cuál es la principal célula de donde se originan? Pues es la célula madre hematopoyética. Vamos a comenzar con la célula madre hematopoyética, es la que le va a dar origen, ¿sí?, a todas las demás células. Empezamos aquí para que no se me hagan bolas, para que no se me confundan. La célula madre hematopoyética es la principal célula, es la primer célula, la madre de todas. Se le conoce como célula madre hematopoyética. ¿Por qué? Porque el proceso o a todo este proceso donde se originan las células se le conoce como hematopoiesis. Por eso se le conoce como célula madre hematopoyética. Ahora, ¿qué pasa? Esta célula madre, ¿sí?, imagínense que va a tener dos hijas, ¿sí? ¿Cuáles es el nombre de sus hijas? Una se llama progenitor mieloide y la otra hija se llama progenitor linfoide, ¿sí? Ahora, imagínense que estas hijas también van a tener a sus hijas, ¿sí? Ahora, el progenitor mieloide, ¿sí?, va a dar origen el progenitor mieloide a las plaquetas, a los eritrocitos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los neutrófilos, a los mastocitos, a los macrófagos y a las células dendríticas, ¿sí? Mientras que el progenitor linfoide o la célula progenitor linfoide va a dar origen a las células NK, que son las células natural killer, a los linfocitos T y a los linfocitos B, ¿sí? Aquí, para que se lo aprendan mejor, vean, progenitor linfoide, linfoide de linfocito, para que lo relacionen. Linfocito T, linfocito B, ¿de qué célula se origina? Pues de la célula linfoide o progenitor linfoide. A pesar que la célula natural killer no tenga el nombre de linfocito, pues deben de saber que conforma o forma parte de la familia de los linfocitos, porque también la célula natural killer es un tipo de linfocito, ¿de acuerdo? Ahora, del progenitor mieloide vean cómo se originan las demás células del sistema inmune, ¿sí? Las plaquetas, a pesar de que no tengan una función específica, ¿sí?, como las demás células que están aquí, forman parte de, porque pues las plaquetas nos ayudan a formar ese tapón en el caso de hemorragia, ¿sí? Las plaquetas, por eso cuando dicen que una persona tiene plaquetas bajas, por ejemplo como el dengue hemorrágico, se les bajan mucho las plaquetas y por eso las personas mueren de hemorragias internas, por eso se le conoce como dengue hemorrágico, porque las plaquetas son las que nos van a ayudar a taponar, ¿sí?, a formar ese tapón para que pues la sangre ya no se salga de los vasos sanguíneos, ¿no? Es por eso que cuando alguien se corta o han visto a un animal con alguna herida, cuando se forma el coágulo es gracias a las plaquetas y ese coágulo funciona como un tapón, ¿sí?, para que deje de sangrar pues los vasitos sanguíneos que han sido lastimados, ¿no?, en el caso de una herida. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el término de plaquetas bajas se le conoce como trombocitopenia. Entonces, si tenemos un animalito con trombocitopenia, por ejemplo, no debería de ser operado, porque si ustedes le sacan una muestra de sangre y le realizan un hemograma, que es el análisis de sangre, y sale con plaquetas bajas, ¿sí?, pues lo más apropiado sería no, pues, operarlo. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de que ustedes pasen el bisturí por la piel, ese animalito va a empezar a sangrar mucho. ¿Por qué? Porque pues sus plaquetas están bajas y no van a ayudar a hacer ese tapón para que el animalito pues no sangre. Ahora, los eritrocitos, a pesar de que no tienen una función específica dentro del sistema inmune, aquí nada más están marcados porque vienen
de la célula progenitor mieloide, pero ustedes se deben de concentrar solamente en las células del sistema inmune como eosinófilo, basófilo, neutrófilo, mastocito, macrófago y célula dendrítica, ¿sí? En el caso de progenitor mieloide. Ahora, otro dato importante aquí, recuerden que estas células, ¿sí? Como ya vimos, la inmunidad innata, el eosinófilo, el basófilo, el neutrófilo, el mastocito y el macrófago forman parte, bueno, al igual que las células dendríticas, también forman parte del mecanismo celular, pero de la inmunidad innata. Y recuerden que los linfocitos, tanto T como B y las células natural killer, forman parte del mecanismo celular, pero de la inmunidad adquirida, ¿sí? Entonces, las del progenitor mieloide participan en la inmunidad innata, mientras que las del progenitor linfoide participan en la inmunidad adquirida, ¿sí? Recuerden también que yo les platicaba sobre que existen células presentadoras de antígeno. ¿Y por qué se les llama células presentadoras de antígeno? Porque son las células que van a llevar a presentar al microorganismo invasor, en este caso al microorganismo patógeno que va a causar la enfermedad, se las lleva a presentar a los linfocitos. ¿Para qué? Para que los linfocitos B empiecen a producir anticuerpos y los linfocitos T pues puedan detectar a esos agentes patógenos, así como las natural killer. ¿Y cuáles son las células presentadoras de antígeno? La célula principal, la mejor que funciona como célula presentadora de antígeno, es la célula dendrítica, ¿sí? Entonces la célula dendrítica va a estimular a los linfocitos T, a los linfocitos B y a las células natural killer para que empiece a activarse la inmunidad adquirida. Ahora, resumen del proceso de inflamación, ¿sí? Aquí vamos a unir varias ideas. ¿Qué significa inflamación? Inflamación significa concentración, ¿sí? Concentración de las células de defensa o del sistema inmune en un lugar específico. Eso es lo que significa inflamación. Pero, ¿cuál es ese lugar específico? Pues el lugar donde ha sucedido la lesión, ¿sí? El lugar donde tenemos la invasión microbiana. Es ahí donde el sistema inmune se tiene que concentrar para poder eliminar al agente patógeno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí el tejido, en este caso, las barreras físicas. Recuerden que dentro de la inmunidad innata entran las barreras físicas. ¿Por qué? Las barreras físicas forman parte de la inmunidad innata porque recuerden que la inmunidad innata es la primer línea de defensa. Entonces, ¿cuál es el principal órgano o cuál es el primer órgano que tiene contacto con el ambiente externo? Pues es la piel, ¿no? En este caso, como estamos hablando de medicina veterinaria, las barreras físicas, ¿sí? Sería la piel del perro, del gato, ¿no? Que tiene pelaje y todo este pelaje nos va a funcionar como barreras físicas, ¿sí? En el caso del cerdo, pues también la piel. En el caso del bovino, también la piel, su pelaje. En el caso de las aves, pues las plumas, ¿sí? Porque las aves no tienen pelaje, tienen plumas, pero las plumas son sus barreras físicas, ¿sí? La barrera física como la piel, que es el órgano más grande de un organismo, ¿sí? Porque la piel es un órgano, es la que nos separa del ambiente interno del organismo, que separa con el ambiente externo, ¿sí? Entonces, por eso es la primera línea de defensa y forma parte de la inmunidad innata. Es con la principal barrera que se van a topar las bacterias, los virus, los parásitos, ¿sí? Ahora, en el caso de las ovejas, pues la lana, ¿sí? Porque estamos hablando de medicina veterinaria. Entonces, todas las barreras físicas de la piel, ¿sí? Las barreras físicas es la primera, pero
No siempre va a ser la piel, porque estamos hablando de lo físico, ¿no? De algo que puedes ver, que quizás puedes tocar, que puedes observar, que te va a funcionar como diagnóstico. Entonces, una barrera física es la piel, pero también tenemos barreras físicas como los mecanismos de autolimpieza. ¿Y cuáles son esos mecanismos de autolimpieza? Recuerden que auto significa de propio, ¿sí? Propio de limpieza. Entonces, autolimpieza significa el mecanismo que tiene el organismo para poder limpiarse, ¿sí? Para poder eliminar al agente patógeno. ¿Y cuáles son estos mecanismos físicos de autolimpieza de los animales? Una, el sistema respiratorio. ¿Cuál es su mecanismo de autolimpieza? Pues el moco, ¿sí? La tos, el estornudo, son los mecanismos de autolimpieza del sistema respiratorio, ¿sí? Si ingresa una bacteria por la cavidad nasal, se queda atrapada en el moco. Cuando se queda atrapada en el moco a través del estornudo o la tos, pues esta bacteria sale expulsada porque ya ha sido atrapada en el moco. ¿De acuerdo? Ahora, el mecanismo de autolimpieza del sistema digestivo. La diarrea y el vómito forman parte del mecanismo de autolimpieza del sistema digestivo. ¿De acuerdo? Si un paciente, por ejemplo, o un canino, en este caso un perrito, ingiere un alimento contaminado con una bacteria, se lo come, llega al sistema digestivo, pero el sistema digestivo, la defensa del sistema digestivo se da cuenta que hay una bacteria ahí que nos va a ocasionar daño. El mecanismo de autolimpieza dice, tenemos que eliminarlo. ¿Y cuáles son sus mecanismos de eliminación? Pues eso, la diarrea y el vómito. ¿Cuál es el mecanismo de limpieza del sistema urinario? Pues la orina, ¿no? Es eliminar todas las bacterias que están dentro de la orina, eliminarlas, ¿de acuerdo? Esos son los mecanismos de autolimpieza y forman parte de la inmunidad innata porque son las primeras líneas, pero recuerden que forman parte de las barreras físicas. Pero también la inmunidad innata tiene su mecanismo celular. ¿Y cuáles son las células que participan en la inmunidad innata? Principalmente los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas. ¿Y por qué? Porque los neutrófilos van a fagocitar a las bacterias, ¿sí? Las van a ingerir y las van a fagocitar, los macrófagos también y las células dendríticas también, ¿sí? Pero ya estamos hablando del mecanismo celular, ya no de las barreras físicas, pero aún así forman parte de la inmunidad innata. Si a ustedes les preguntan cuáles son las barreras físicas que participan en la inmunidad innata, pues les van a comentar la piel y los mecanismos de autolimpieza que les acabo de explicar. ¿Y cuáles son los mecanismos celulares que participan en la inmunidad innata? Pues los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, las células dendríticas, que son las células que forman parte de la línea de defensa de la inmunidad innata, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre el proceso de inflamación? Tenemos aquí una astilla. Imagínense que un animal se entierra sin querer por andar caminando, se corta, ¿sí? Lastima la piel, ¿sí? Aquí atravesó la piel, lastimó la piel, ocasionó una herida, pero a través de esta herida ya se contaminó. Ya hay un paso del ambiente externo al interno y van a pasar las bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las células del tejido de la piel se dañan, cuando algunas mueren o algunas son lastimadas, liberan una sustancia que se le conoce como alarminas. Y para que se lo aprendan de una manera más fácil, alarmina, ¿a qué le suena? A alarma. Entonces, es como si las células gritaran o pidieran auxilio, pidieran ayuda de que han sido lesionadas, de que han muerto compañeras y de que algo ha invadido ese tejido, ¿no? Entonces, estas sustancias que se le conocen como alarminas van a activar a que los leucocitos, como los neutrófilos, ¿sí?, pasen por el proceso de migración, que es cuando las células endoteliales, aquí estas células de color naranja son las células endoteliales del vaso sanguíneo y esta manguera que ven aquí o este tubo es del vaso sanguíneo. Entonces recuerden que se activan las selectinas y las integrinas
que van a fijar a que el neutrófilo se fije a estas células y deje de ser empujado por el torrente sanguíneo, ¿sí? Atraviesan las células y ya se le conoce como el proceso de diapedesis, ¿no? E inmediatamente cuando llegan al lugar de invasión, empiezan a fagocitar. ¿Y fagocitosis qué significa? Pues ingestión celular, para que las puedan eliminar. Entonces, por eso, la inflamación significa concentración del sistema inmune en un lugar determinado. En este caso, ¿en qué lugar? En el lugar donde ocurre pues la lesión, ¿sí? Donde está la invasión. Eso significa inflamación. Ahora, la parte de fagocitosis tiene diferentes etapas. ¿Cuál es la primera etapa de la fagocitosis? Pues es la quimiotaxis. Y la quimiotaxis significa atracción, ¿sí? Atracción. ¿Qué es lo que quiere decir atracción? Que vamos a atraer los leucocitos, ¿sí? De los vasos sanguíneos, los vamos a atraer al tejido dañado, ¿sí? Para que lleguen y para que sean guiados, para que sepan a qué sitio deben de ir para fagocitar a las bacterias. Y entonces quimiotaxis significa atracción. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar en el proceso de quimiotaxis? Pues les comenté, todas las alarminas que liberan las células que han sido dañadas funcionan como moléculas atrayentes, ¿sí? Llaman, alertan a los neutrófilos. Más las citocinas, que las citocinas son todas esas sustancias que se van a liberar, ¿sí? Que puede ser liberada por un macrófago o por las mismas células endoteliales o incluso por el mismo neutrófilo, ¿sí? Todas esas sustancias que son citocinas pues también van a atraer al neutrófilo, porque el neutrófilo es atraído, ¿sí? A los sitios de invasión. Entonces todas esas moléculas son como alarmas para que el neutrófilo pueda ser guiado al sitio de invasión microbiana, ¿sí? Ese es el primer paso, quimiotaxis, ¿sí? Y de ahí seguimos con un proceso que se llama ozonización. ¿Qué es el proceso de ozonización? En este caso aquí participan los anticuerpos y participan componentes del complemento. Pero el ejemplo principal son los anticuerpos. ¿Y quiénes son los que pues elaboran los anticuerpos? Recuerden que son los linfocitos B. Entonces los anticuerpos van a rodear a las bacterias, las rodean, ¿sí? Las rodean y de esta manera las van a marcar. Entonces, las bacterias que estén marcadas con los anticuerpos, que se llama proceso de ozonización, pues los neutrófilos y los macrófagos las van a identificar fácilmente y de esta manera las van a fagocitar y las van a destruir. Ese es el proceso de ozonización. Es lo que conlleva a todo el proceso de inflamación, ¿sí? Otro dato importante, aquí en esta parte estamos hablando de qué línea está participando. Aquí la primera línea que está participando pues es la inmunidad innata, ¿sí? Aquí está participando la inmunidad innata. Entonces quiere decir que la inmunidad innata tiene un mecanismo físico que engloba todas las barreras físicas y a los mecanismos de autolimpieza, pero también tiene un mecanismo celular y químico. ¿Y cuál es ese mecanismo celular y químico? Es la inflamación. Entonces, si les llegaran a preguntar, pero ¿cuáles son los mecanismos de acción o cómo funciona la inmunidad innata? Pues es que la inmunidad innata tiene su mecanismo físico que conforma las barreras físicas y están los mecanismos de autolimpieza, pero también tiene un mecanismo que se llama inflamación. Y la inflamación es que todas las células del sistema inmune se van a concentrar en el sitio donde ha ocurrido la invasión celular. ¿Por qué? Celular porque participan células. ¿Cuáles células? Los neutrófilos, los eosinófilos, los macrófagos. Y químicos, ¿por qué? Porque se liberan sustancias químicas como las citocinas y las alarminas, que son liberadas por el tejido dañado, ¿de acuerdo? Entonces forman parte del proceso de la inmunidad innata. Ahora, dentro de la inmunidad innata
Imagínense aquí, llegan los macrófagos, llegan los eosinófilos y llegan los neutrófilos también a fagocitar a las bacterias, ¿sí? Pero también imagínense, aunque aquí en esta imagen no está marcada, imagínense que llega también esta célula, llega esta célula dendrítica, llega y también empieza a fagocitar bacterias, ¿sí? Es decir, que ingiere bacterias y por dentro, ¿sí? Las ingiere como si se las comiera y las empieza como a digerir, es decir, a degradar, ¿sí? Las empieza a partir en partes pequeñas, así, a partir en partes pequeñas. Y esas partes pequeñas que se va a llevar la célula dendrítica. Entonces la célula dendrítica fagocita, si toma bacterias, las digiere, las hace en partes pequeñas y regresa a los vasos sanguíneos, ¿sí? Regresa a los vasos sanguíneos, pasa por los vasos linfáticos que les comenté que también están conectados con los nódulos linfáticos, regresa y empieza a buscar a los linfocitos T y B y a los natural killer. Los busca, ¿para qué? Para presentarles una muestra del agente patógeno que ha invadido, ¿sí?, al cuerpo, ¿sí? Por eso se le conoce como célula presentadora de antígeno, porque va a presentar al antígeno, ¿sí? Entonces, la célula dendrítica viene, fagocita, imagínense, fagocita una bacteria, puede fagocitar muchas bacterias, fagocita una bacteria, se regresa, viaja por los vasos linfáticos, viaja por los vasos sanguíneos también, y en los nódulos linfáticos va hasta que encuentra los linfocitos. Y entonces llega a los linfocitos y les dice, te traigo una muestra, ¿sí?, del agente patógeno que acaba de invadir un tejido que lo ha lesionado y necesito que lo estudies y me fabriques armas para poder eliminar a este agente patógeno, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Algo muy importante, importantísimo. Recuerden que ya los linfocitos forman parte de la inmunidad adquirida, ¿sí? La inmunidad adquirida nada más tiene mecanismos celulares y químicos, ya no tiene barreras físicas. Recuerden que las barreras físicas solamente están en la inmunidad innata, ¿sí? Ahora, los linfocitos forman parte de la inmunidad adquirida, ¿sí? La inmunidad adquirida. Pero ¿qué pasa en este proceso? ¿Cuál es la diferencia? O la principal característica que tiene la inmunidad innata y la adquirida, que la inmunidad innata tiene una respuesta muy rápida. Al momento de que ocurre una lesión, ya la inmunidad innata ya está activa. Llegan los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos de manera muy rápida, ¿sí? Actúan rápidamente para empezar a eliminar al agente patógeno, pero la inmunidad adquirida no. La inmunidad adquirida tiene que ser activada primero, gracias a la célula dendrítica, y puede durar días e incluso semanas. Entonces, ¿qué pasaría si nada más se tuviera a la línea de la inmunidad adquirida? Imagínense que tarda aproximadamente 15 días en que los linfocitos B puedan crear anticuerpos para eliminar esa bacteria, pues prácticamente el animal moriría. Entonces, el principal trabajo de la inmunidad innata es generar tiempo, ¿sí? Mientras que la célula dendrítica apenas toma una muestra y viaja a los vasos linfáticos, llega a los nódulos linfáticos para encontrar a los linfocitos T y B ya maduros, ¿sí? Ya maduros, que ya fueron preparados en los órganos linfoides secundarios, por ejemplo, como el T, que ya fue preparado en el timo. Lleva su tiempo. Entonces, mientras la célula dendrítica viaja y encuentra los linfocitos y los linfocitos estudian esa muestra y generan armas, la inmunidad innata iba a estar trabajando, fagocitando, en lo que la inmunidad adquirida genera las armas. A pesar de que la inmunidad adquirida es la más eficiente porque tiene las armas más fuertes, es la segunda línea de defensa, pero es la más fuerte, y genera memoria, pero es lenta. Entonces, como la inmunidad innata es rápida, va a estar fagocitando, tratando de eliminar a los agentes patógenos mientras la bacteria se siga multiplicando
Los neutrófilos van a seguir fagocitando, los macrófagos, ¿sí? Van a seguir fagocitando. Ganan tiempo. Si no existiera la inmunidad innata, entonces, ¿quién estaría eliminando al agente patógeno en lo que pasan los días para que la inmunidad adquirida sea activada? ¿Sí? Entonces, esa es la principal función, la inmunidad innata. Por eso se comenta que los animales que tienen una inmunidad innata débil, pues pueden llegar a morir. ¿Por qué? Porque no tienen la primera línea de defensa que esté actuando en lo que pasa el tiempo para que la inmunidad adquirida pues actúe, ¿sí? Pero lo principal es que no genera memoria. Ahora, cuando pasa el tiempo, ya los linfocitos que ya estudiaron esa bacteria, que ya conocen esa bacteria, empiezan a generar anticuerpos, ¿sí? Los linfocitos B ya reconocen a esa célula y empiezan a generar armas para eliminar a esa célula. Ahora, ¿qué pasa después? Pues llegan los anticuerpos, los marcan, que es a lo que se le conoce como proceso de opsonización, ¿sí? Pasan por el proceso de opsonización, los marcan, y ya las bacterias pueden ser eliminadas más fácilmente por el proceso de fagocitosis, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, pero pasa que los anticuerpos que generan los linfocitos B, ¿sí? Genera un anticuerpo específico para cada tipo de bacteria o para cada tipo de virus. Entonces, cuando por ejemplo, esta bacteria es eliminada, se elimina, ¿ya? Los linfocitos B guardan esa memoria. ¿Para qué? Imagínense que dentro de un año o 2 años, su paciente o ese animalito se vuelve a encontrar con la misma bacteria, ¿sí? La inmunidad innata no la va a recordar, ¿sí? No la va a recordar, simplemente la va a identificar como bacteria, ¿sí? Y va a empezar a actuar y la va a empezar a fagocitar. Pero ahora, si llegaba aquí la dendrítica otra vez y toma una muestra de esa misma bacteria y se la lleva otra vez a presentar, ya los linfocitos B dicen, esta bacteria ya la conocemos, ya anteriormente nos había invadido, ahora hay que buscar las armas porque las guardamos, ¿sí? Generamos una memoria. Vamos a buscar a los linfocitos B y a los linfocitos T que generaron las armas para esa bacteria en específico, los buscan y vuelven a generar los anticuerpos otra vez, porque ya saben, ya la conocen, ya tienen las armas específicas. Pero ahora, por eso se comenta que la inmunidad adquirida, cuando apenas se conoce al patógeno, tarda un poquito más, 15 días, porque es un patógeno nuevo, ¿sí? Es un patógeno que apenas le acaban de presentar. Hay que conocerlo y hay que elaborar armas. Pero si se vuelve a encontrar con el mismo patógeno 2 años después, 5 años después, ya la inmunidad adquirida ya no va a tardar 15 días. Puede que tarde una semana o incluso la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo conoce y ya tiene las armas, es nada más volver a reproducir esas armas. Entonces, por eso se dice que si la inmunidad adquirida se encuentra una vez, actúa. La segunda vez actúa más rápidamente y la tercera vez mucho más rápido porque ya conoce a ese agente patógeno. Pero cada vez que se encuentre con un agente patógeno nuevo o que la célula dendrítica le presente un agente patógeno nuevo, pues va a tardar un poquito más en procesar las armas porque apenas es un agente o es una estructura que no conoce y tiene que estudiarla, procesarla y saber cuál es su punto débil y elaborar los anticuerpos específicos para esa bacteria. Es así como funcionan las vacunas, ¿sí? ¿Qué pasa en las vacunas? En las vacunas, en los laboratorios, por ejemplo, con el virus del parvovirus, tomaron muestras del virus del parvovirus y la elaboraron en vacuna. Ahora, esa vacuna, tú como futuro médico veterinario, la vas a inocular gracias a la aguja, ¿sí? Es como si hicieras la lesión, imagínate que esta es la aguja. Vacunas al animal, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Vas a administrar partes de ese virus. Entonces, inmediatamente, la inmunidad innata actúa porque dice, a ver, han ingresado componentes que no son parte del organismo, entonces son enemigos, hay que empezar a fagocitarlos. Se activa la inmunidad innata y vienen las células dendríticas de nuevo, vienen las células dendríticas y toman la muestra, ¿sí? Del virus que tú acabas de inocular, ¿sí? Que acabas de vacunar, y viene rápidamente, viaja, se repite el proceso,
y activa los linfocitos, como los linfocitos B, para generar anticuerpos. Por eso las vacunas nos ayudan a inmunizar, a volver inmunes a los animales y generan anticuerpos. ¿Para qué? Si usted vacuna a un cachorrito al mes y medio, ¿sí?, con la vacuna del parvovirus, y el cachorrito dentro de 5 meses se encuentra ya el virus en el ambiente, ¿sí?, cuando este virus se introduzca en el organismo, pero como ya tenemos anticuerpos, como ya los linfocitos lo conocen porque ya estudiaron su estructura, la estructura que usted inoculó a través de la vacunación, ya va a tener anticuerpos para este virus. Entonces, cuando este virus ingrese de manera natural en el medio ambiente y contagie al cachorrito, ya el cachorrito va a poder eliminar a este virus. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué existe, o si han escuchado por ahí, que a veces, a pesar de que los perritos se vacunen o los gatitos se vacunen, se enferman? Principalmente en los cachorros. ¿Por qué? Si dicen, ok, pero es que yo lo vacuné y aún así pues se me enfermó de parvo y el perrito falleció. Es que recuerden algo muy importante: la inmunidad no solo se realiza con una sola vacunación. Recuerden que si a la inmunidad adquirida, entre más le presentes el mismo agente patógeno, ¿sí?, va a actuar de una manera más eficiente. Entonces, si por primera vez usted vacunó a un cachorro con la vacuna del parvovirus, puede que los anticuerpos que le generen le duren 15 días de protección, ¿no? Se hacen y les duren 15 días de protección. ¿Qué es lo que pasa? Por eso a los cachorros cada 15 días se les tiene que poner refuerzos, porque le colocaste la primera vacuna, sí, ya el sistema inmune hizo anticuerpos, está bien, pero si usted vuelve a vacunarlo otra vez con la vacuna del parvovirus, pues ahora el sistema inmune va a decir, hey, a este virus ya lo conocemos y ya tenemos armas, pero las vuelven a generar de manera más rápida, ¿sí? Entonces, si lo vuelves a vacunar por tercera vez, un tercer refuerzo, igual, el sistema inmune ahora va a actuar de una manera más rápida. Pero ¿qué es lo que pasa? En la primera vacuna quizás los anticuerpos te duren 3 meses. Por decirlo así, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea un dato en específico, es un ejemplo. Que te duren 3 meses de protección. Lo vuelves a vacunar y ahora ya esos anticuerpos te van a durar otros 3 meses. Pero si tú lo vuelves a vacunar por tercera vez, quizás esos anticuerpos ya te duren 1 año de protección, ¿sí? Entonces, por eso son importantes las revacunaciones, los refuerzos. Por eso muchas personas que a veces van al veterinario cuando están cachorritos los perritos y nada más le colocaron una vacuna del parvo, y al rato vienen pasando los meses, oye, pero es que lo vacunaste y se me enfermó, pues es por lo mismo, porque una sola vacunación no te va a dar exactamente la inmunización. Por eso los cachorros se deben de inmunizar cada 15 días, e incluso cuando son adultos, su refuerzo es cada año, ¿no? Los cachorros es cada 15 días porque pues están más propensos a desarrollar la enfermedad. Cada 15 días se realizan refuerzos hasta que terminen su calendario de vacunación, y de ahí cuando son adultos pues un refuerzo. ¿Para qué? Por ejemplo, para el virus de la rabia. ¿Por qué? Porque el virus de la rabia, imagínense que nada más los anticuerpos que se generan tienen una protección de 1 año. Entonces, si ustedes ya no los vacunan o ya no estimulan a que el sistema inmune vuelva a crear anticuerpos para otro año, entonces ya serían como que quizás más propensos a que lo desarrollaran, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el resumen. Por favor, dudas, háganmelas llegar sin ningún problema, porque recuerden que clases presenciales van a tener pues examen oral, y pues en línea pues lo van a tener en línea, ¿verdad? Su cuestionario en línea. Entonces, por favor, cualquier duda, estoy a su disposición. Recuerden que soy su maestra. Me pueden mandar sus dudas para aprender, porque ese es el principal objetivo, que ustedes aprendan para que sean profesionistas, ¿sí? Para que sean buenos futuros médicos o médicas veterinarias, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí les termino el resumen, pero sigan estudiando y háganme llegar sus dudas.